Mucha atención, el presidente de la República acaba de suspender su agenda. Estaba en Medellín, cambió su viaje, ya no viene a Bogotá, sino que va de urgencia a la ciudad de Popayán. Allá tendrá una reunión con la cúpula militar y con el ministro de la Defensa. Fueron citados de urgencia en la tercera división. Todo parece indicar que hay resultados operacionales en contra de disidencias de las FARC y de grupos de narcotraficantes, luego de una mega operación militar que se hizo en esa zona, luego del asesinato de la candidata del Partido Liberal, Karina García. El presidente de la República está recibiendo en este momento el informe de la cúpula militar de ese operativo y seguramente en contados minutos dará una declaración al público, un resultado operacional bastante importante en esta lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y las disidencias que operan en el Cauca. Más adelante tendremos ampliación de estos hechos que están en desarrollo en este momento en la ciudad de Popayán. Paula. Pues más que atentos quedamos, Giovanni, al desarrollo de esa información que usted nos cuenta a esta hora y entre tanto pasamos con otras informaciones. Miren, en un fallo de gran trascendencia, la Corte Constitucional puso límites a los insultos y comentarios en redes sociales que puedan afectar el buen nombre de una persona, de su familia o causar humillaciones. La decisión aprobada después de una intensa discusión además da herramientas a los jueces de la República para que tomen acciones legales con el fin de proteger los derechos en contra de las personas que violen el derecho a vivir sin ningún tipo de humillaciones. A partir de hoy, los insultos o comentarios que causen daño a la dignidad de una persona o a su buen nombre podrían llevarlo a enfrentar un proceso judicial. Así lo decidió el máximo tribunal de lo constitucional al resolver una tutela de un hombre que durante 7 años fue víctima de improperios en diferentes redes sociales. Usted tiene libertad de expresión por regla general, a menos que con sus comentarios, con sus opiniones, usted esté afectando gravemente la dignidad de otra persona hasta el punto que lo humille. Las agresiones de este tipo pueden ser en abstracto y difíciles de analizar. Por eso, se fijan reglas para determinar en qué casos un insulto podría terminar en los estrados judiciales y las consecuencias que podría acarrear. No hay que judicializar todas las relaciones de malos tratos que existen entre los ciudadanos. El impacto respecto de las partes, el número de reproducciones, el número de personas que van allá, el número de la periodicidad, la reiteración de las publicaciones, el juez de tutela podrá determinarlo. En el caso particular que motivó la decisión que sienta jurisprudencia al respecto, además la Corte ordena a las plataformas eliminar las ofensas con el fin de que no se sigan violando derechos. Es el derecho a vivir sin humillaciones. Es decir, por mucho que inclusive una información sobre una persona que él entiende vejatoria o denigrante, sea correcta, sea cierta, por ejemplo, cuando se impute un delito que además se cometió y que la persona fue condenada por ello, no existe un derecho a hacer 600, 700 o miles de publicaciones sobre esa persona si no tienen una carga de significación o de importancia, es decir, si solo se hacen por el efecto de mortificar. Los magistrados fueron precisos en señalar que esta decisión no es vinculante para establecimientos de comercio, grandes superficies o privados que terminen siendo víctimas o victimarios, pues en ese escenario en específico ya existen otras normas que garantizan la no violación de los derechos mencionados. Entre tanto, en un foro realizado en la Universidad Sergio Arboleda sobre el uso justamente de las redes sociales en campañas electorales, expertos hablaron sobre vacíos que hay en la legislación colombiana y que son aprovechados por los candidatos para hacer campaña. Para Felipe Sánchez, abogado experto en redes sociales, los candidatos aprovechan que el Consejo Nacional Electoral no tiene regulado el uso de las plataformas digitales para hacer sus campañas y comienzan a hacer publicidad política tiempo antes de lo permitido. ¿Qué pasa cuando el candidato usa sus redes para hacer eso mismo? Vote por mí. Resulta que el Consejo Nacional Electoral considera, y yo no estoy de acuerdo con eso, que como le llega a su red, el usuario tiene que darle clic para abrir, no le está llegando la publicidad directamente al usuario de manera no autorizada. Para ellos, el Consejo Nacional Electoral ha buscado la manera de controlar y equilibrar la influencia que tienen las plataformas sobre las decisiones electorales. Sin embargo, tienen un problema principal. Las redes sociales van a una gran velocidad. Cada día se encuentran nuevos fenómenos, nuevas interferencias y cada día la legislación sobre ese tema de redes sociales va quedando atrasada. Para cambiar esto, los expertos recomiendan al Consejo un mayor control y claridad sobre las campañas en redes sociales, claramente sin que haya censura. Interesante pronunciamiento, Mauricio, de la Corte Constitucional sobre
lo que decimos o no en las redes sociales. Y digo yo interesante porque siente uno que esa libertad de expresión quedó como protegida y que más bien el fallo de la Corte lo que nos lleva es a reflexionar acerca de la sanción social que deberíamos empezar a aplicar cuando vemos que hay mensajes con insultos, con palabras subidas de tono. ¿Cómo se aplica esa sanción social? Bueno, pues digo yo, no dando retweet, no dando me gusta, no difundiendo como este tipo de mensajes, más allá de pensar en que todo hay que ponerle límites, en que todo hay que prohibirlo y en que hay que pensar en que todo tiene que ser por la vía punitiva, ¿no? Pues Paula, estoy más o menos de acuerdo con usted, pero no del todo. ¿Por qué? Porque creo que la Corte sí preservó por encima de todo el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de opinión, pero dejó en los jueces, con unos parámetros más o menos definidos, pero no tan definidos, la libertad de decidir si efectivamente esa otra libertad se puede ejercer plenamente o no. Recordemos nosotros que antes de esta, lo que hizo la Corte fue agarrar distintas tutelas, armarlas todas, revisarlas todas y terminar como fijando un poquito de orden en una discusión que ya lleva varios capítulos. Nosotros hemos registrado en este noticiero algunos de esos capítulos en los cuales la gente se pregunta hasta dónde puede llegar la libertad o de insultar o de opinar o de decir cosas de los demás en redes sociales. Hasta el día de hoy lo que teníamos más o menos era la libertad de expresión y la libertad de opinión y el derecho a la opinión están por encima de todo, salvo en los casos en los que hubiera previamente una manifestación expresa de odio, un llamado a levantarse en armas, un llamado a la guerra, un manifiesto belicista, o que se estuviera involucrando de pronto algún tipo de explotación sexual de menores. Salvo eso, todo lo demás podría estar cubierto por libertad de expresión y libertad de opinión. ¿Qué hace la Corte hoy? Dice, sigue imperando esa libertad de expresión y ese derecho a la opinión, salvo, ustedes lo vieron, cuando se incurra en una práctica que termine siendo humillante y termine flagelando la dignidad de la persona. Pero no lo vamos a decidir nosotros como Corte, aquí no nos van a llenar de tutelas ustedes, lo vamos a dejar al nivel de los jueces. Y los jueces decidirán de acuerdo con su propio criterio y de su propio juicio si se está configurando uno de estos casos en los que se termina humillando a la persona o impidiéndole vivir dignamente, teniendo en cuenta, eso sí, enuncia algunos criterios, que es los que yo digo que son más o menos precisos, pero pueden ser tan amplios como ustedes quieran. Por ejemplo, el carácter del comentario, si el comentario es muy denigrante o poco denigrante. Por ejemplo, el contexto en el que se da. Si se publica una sola vez y no lo leyó nadie porque había 7 seguidores de la persona que lo publicó, o si es una cuestión que se publica en un medio o en un tuit o en una cuenta de un alcance masivo. Si se hace sistemáticamente y dele, o fue una cosa excepcional. Si la persona tuvo capacidad de responder y decir, usted está en un error, por favor, no me insulte de esa manera, y se acabó el cuento, o si no tuvo capacidad de responder. Esos son más o menos los elementos que debería tener en cuenta un juez. Ahora, díganme ustedes, los jueces de la República son totalmente respetables, pero tienen criterios supremamente diversos. Me parece, y quiero que ustedes se armen su propia opinión, que esos parámetros, bajo el principio de hay libertad de expresión, pero cuando no se le garantice la vida digna a una persona y sean humillantes los comentarios, el juez actúa. Imagínense ustedes la cantidad de jueces que van a recibir casos en los cuales alguien dice, me dijo, hemos registrado en este noticiero, esta señora dijo que no salía conmigo y eso me está humillando y a mí la vida se me volvió un infierno porque la señora anda diciendo que me despreció y que quién soy yo para haberle coqueteado, etcétera, etcétera. Un caso que registramos la otra vez en este noticiero. Creo yo que sí se preserva la libertad de expresión y se preserva ese principio según el cual la posibilidad de opinar está por encima de todo en términos generales. Pero cuando aterricemos a las decisiones de los jueces, se verá si efectivamente esa buena intención de la Corte Constitucional termina siendo mantenida por los fallos de los jueces, que sí, insisto, tienen unos criterios que son relativamente difusos, aparentemente precisos, pero únanlo ustedes a ver si no cabe ahí casi que cualquier caso. ¿Y usted qué opina? ¿Usted está de acuerdo con que un juez actúe por cuenta de los insultos que pueda recibir un ciudadano en las redes sociales? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿Qué opina? Déjenos saber lo que usted piensa a través de nuestras redes sociales, redmas.com.co y en Twitter y Facebook, @redmasnoticias. Mucha atención, antes de seguir con la siguiente noticia, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez acaba de trinar lo siguiente, dice, nadie devolverá la vida a Karina, una mujer que quiso hacer política limpia por su departamento del Cauca y tuvo que hacerla en la adversidad.
Sin embargo, el liderazgo presidencial y la acción de la fuerza pública demuestran claramente no más preeminencia de los criminales. Esto se une al viaje que acaba de hacer el presidente de la República de urgencia a la ciudad de Popayán. Todo parece indicar que el responsable o los cabecillas del grupo que asesinaron a Karina o fueron capturados o fueron dados de baja. En minutos el presidente de la República estará anunciando este resultado de las Fuerzas Armadas. Paula. Bueno, y también atención a lo que viene, porque esta información es de interés general. Por la presencia de una bacteria en varios lotes de pañitos húmedos de la marca Huggies producidos en Colombia, la compañía Kimberly-Clark estaría recogiendo del mercado 4 lotes de productos. El INVIMA se pronunció frente a la situación. La compañía Kimberly-Clark alertó del retiro del mercado de algunos pañitos húmedos de las referencias Huggies Limpieza Cotidiana y Huggies Limpieza Efectiva. Los productos mostraron la presencia de una bacteria que ocurre naturalmente en el cuerpo humano y que no presenta problemas para la salud. Sin embargo, en personas con sistemas inmunes deteriorados puede causar complicaciones. Debido a esto, la compañía decidió el retiro voluntario. Estos serían los 4 lotes que estarían contaminados por la bacteria y por los cuales el INVIMA lanzó alerta sanitaria. 2107-1902, 2307-1902, 2407-1902, 0308-1902. Se encontraban contaminados con una bacteria, Enterobacter hergoviense. Al ser un producto de uso cotidiano, especialmente con bebés, expertos alertan del riesgo que la bacteria representa para la salud, que puede llevar incluso a la muerte. Los bebés son pacientes que no han desarrollado completamente su inmunidad y si están en contacto directo con este tipo de bacterias, pues el riesgo que pueden correr es importante. Los pañitos pueden adquirirse en tiendas y droguerías de barrio al igual que en supermercados, por lo que se alerta a la ciudadanía a verificar el número de lote, compuesto por 8 números, que se pueden encontrar en la parte trasera del producto seguido de la fecha de fabricación y de vencimiento. En caso de haber comprado alguna de estas 2 referencias, se recomienda ponerse en contacto con la empresa Kimberly-Clark o con el INVIMA mediante sus líneas de atención para que el producto sea recogido, cambiado y destruido. Verificar muy bien el número de lotes, porque no todos los pañitos están contaminados. También suspender el uso, por supuesto, de este tipo de productos y tener en cuenta que la infección no se transmite por contacto tópico, por contacto de la piel, sino si el pañito, por ejemplo, es ingerido o es chupado por el bebé. En Colombia se pudieron identificar 2 de los lotes, mientras que los faltantes estarían en países suramericanos en los que la compañía tiene operaciones, por lo que ya se inició con la recuperación de los productos contaminados. Un particular hallazgo hicieron las autoridades en Bogotá. En un centro comercial esotérico del centro de la ciudad fueron encontradas partes de animales silvestres que eran utilizadas, según el distrito, hágame el favor, para hacer ritos y brujería. Había desde patas de danta hasta cabezas de tucán. Para la Secretaría de Ambiente y la Policía, el centro comercial Caravana, en plena carrera 10ª, se había convertido en una vitrina de especies silvestres para atraer la fortuna y el amor. Se ingresó a 2 locales comerciales donde se encontraron más de 1.400 partes de animales. Aunque los chamanes allanados se defienden diciendo que sus rituales no son brujería, lo cierto es que a las pocas cuadras del Palacio de Nariño y de la Alcaldía habían 3 dientes de tucán, 442 cascabeles, 23 patas de danta y un cráneo de tigrillo. Estos elementos eran utilizados principalmente para ritos y cultos de personas pues, que se acercaban a adquirir de manera ilegal estos productos. En la operación también fueron encontradas plantas sagradas con nombres que pondrían a temblar a las más piadosas, como la semilla del chocho, la comanlonga y el ojo de venado. Encontramos que las actividades estaban relacionadas principalmente con cultos paganos, con brujería, pero también otras personas que utilizan esto pues como adornos, siendo todo esto pues actividades que generan una afectación importante a los ecosistemas. Las personas que sean encontradas con productos de esta categoría podrían llevarse multas de hasta 3.600 millones de pesos por delitos ambientales. Increíble. Durante su visita a Colombia, la alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, aseguró que es necesario mantener la presión para que Venezuela salga de la crisis causada por Maduro. El pronunciamiento de Federica Mogherini se dio después de un desayuno con el mandatario y 24 horas luego de la aprobación de la convocatoria del Tratado TIAR, que abre la posibilidad de nuevas sanciones regionales, políticas, diplomáticas y hasta militares contra Maduro. La Unión Europea y Colombia coinciden en la necesidad de mantener la presión para encontrar una solución política negociada
que conduzca a unas elecciones presidenciales libres y creíbles, ya que la crisis política y humanitaria empeora cada día con elevados costos y riesgos para la región. Según el presidente, en la ONU, a donde asistirá, también contará con el respaldo de la Unión Europea. Acordamos que en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas, cuando tendremos un encuentro sobre Venezuela, contaremos también con la participación de la Unión Europea para hacer las reflexiones sobre los pasos a seguir, pero también acordamos que en el mes de octubre se realizará una conferencia en Bruselas. Al respecto, Mogherini también reconoció que falta apoyo económico para que Colombia enfrente la crisis. Esta es una de las crisis humanitarias más carentes de financiación en el mundo y potencialmente una de las más grandes. La Unión Europea, representada en Mogherini, reconoció los esfuerzos de Colombia por atender la crisis que Maduro sigue intensificando en la región y dará 300 millones de euros para atenderla. El canciller Carlos Holmes Trujillo explicó por qué mencionó al exguerrillero Rodrigo Granda en su denuncia ante la OEA. El ministro dijo que nombró al integrante del partido FARC solo para contextualizar hechos históricos. Hubo necesidad de hacer referencia a los computadores del fallecido Raúl Reyes, pero eso fue un señalamiento de un hecho histórico. De otro lado, en lo que tiene que ver con el presente, el debate no tuvo nada que ver con el partido político FARC. Lo cierto es que él me mencionó como si las cosas fueran recientes, y eso no es cierto. Por eso yo decía que había o mala fe o perversidad. Yo acepto la rectificación que él hace, me parece justa, necesaria. Y mucha atención que hace pocas horas Nicolás Maduro anunció que no va a ir a la Asamblea General de la ONU. Y la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el canciller Jorge Rodríguez irán este año a la Asamblea General de Naciones Unidas a llevar las firmas del pueblo de Venezuela, a llevar la voz y la verdad del pueblo de Venezuela. Yo fui el año pasado a Nueva York. Este año no voy a ir. Este año me quedo con ustedes trabajando aquí en Venezuela, bien seguro y bien tranquilo. ¿Se queda en Venezuela seguro y tranquilo? ¿Será que tiene miedo de que lo tumben? A ver, típico. ¿Vieron la reacción del público que le rodaba tan entusiasta aplaudiendo a Nicolás Maduro? Bueno, algo parecido de estar sintiendo él por lo siguiente. A mí me parece que, siendo objeto de múltiples discusiones, mi posición personal es que la decisión de convocar el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en el seno de la OEA, y dejar para una sesión paralela a la Asamblea de Naciones Unidas la decisión de qué hacer con el caso de Venezuela, fue una decisión acertada. En primer lugar, desde la perspectiva de Colombia, si a uno se le parquean a hacer operaciones militares al lado de la frontera, alguna reacción debe haber. Una reacción unilateral lo que significa es hacer una provocación para que haya un incidente. Una reacción de ataque igualmente. ¿Qué hace Colombia? Creo que hace una cosa razonable. Es tener una estrategia preventiva, unirse con otros países de la región y buscar que entre todos, multilateralmente, no unilateralmente, pongan los puntos sobre las IES de decir nos vamos a asistir de tal y tal manera en el marco de un acuerdo de la normatividad regional, no sacado de la manga y diciendo y ahora vamos todos que aquí viene el sheriff gringo a defendernos, no, en el marco de un acuerdo que preexiste incluso a la OEA. Todo eso me parece correcto y todo eso deriva en que paralelo a la Asamblea de Naciones Unidas, los ojos de buena parte de este hemisferio van a estar puestos sobre lo que suceda en las reuniones paralelas de los países miembros del TIAR. Eso quiere decir que si Maduro, seguramente si fuera Chávez iría con más, digan ustedes, valentía o berraquera o pónganle el nombre que ustedes quieran. Pero quizás Maduro sí puede sentirse muy frágil en el sentido de llegar a un escenario que a veces le es propicio, muchas veces hostil, muchas veces se quedan dormidos sencillamente en la Asamblea los distintos miembros, pero que paralelamente va a tener una instancia en la que los países de la región, amparados por un acuerdo regional, van a decidir qué hacer alrededor de la amenaza que constituye en este momento a la estabilidad regional, el caso de Venezuela. Creo que se bajó de ese bus para evitar una situación que le puede ser bastante compleja desde el punto de vista, insisto, diplomático y además legal de la normatividad regional. ¿Sabe qué, Maduro? Yo le sumo un asunto adicional a Maduro, Mauricio.
Yo creo que él tiene miedo de que cuando llegue ya no lo reciban. Porque yo me acuerdo cuando Chávez fue allá y dijo Mr. Danger y lo aplaudían y volvía otra vez a Venezuela como un héroe. Yo creo que si sale Maduro hoy hacia Nueva York, con todo lo que está pasando, es posible que cuando vuelva lo hayan tumbado. Acuérdense la división interna que hay al interior de Venezuela, empezando por Vladimir Padrino, que es el principal. Él lo sabe y por eso esto termina siendo la típica historia de tira la piedra y esconde la mano. Ahora, a propósito del TIAR, Mauricio, déjenos contarle que esta mañana el profesor Carlos Patiño, experto en temas internacionales de la Universidad Nacional, nos metió, sí o no, una aterrizada en lo que tiene que ver con el TIAR. Dijo, mire, esto es un tratado más diplomático que cualquier cosa y ahí no va a pasar nada, porque ellos no tienen protocolos, ni antecedentes, ni procesos para activar como algo militar. Dijo, eso no va a suceder, o sea, vamos a seguir igual. Pero sabe, yo oí la intervención de Carlos Patiño y me pareció muy razonable, basada en la experiencia reciente, pero sabe que tiene un punto a favor la convocatoria del TIAR, y es que mete en un ámbito legal de un acuerdo preexistente en la región algo que de otra manera podría ser medio evidente, y es que los gringos hacen lo que quieren en el hemisferio. Entonces se meten a Panamá, se meten a Grenada, se meten a no sé qué, y en este caso podrían respaldar a Colombia en el marco, o por lo menos ser disuasivos en el marco de la legalidad, aunque nunca se haga nada. Bueno, pues el tiempo nos dirá para dónde va, ¿no? Pero es una jugada diplomática inteligente. Yo también muy creo. inteligente. Me parece que es acertada, aunque no va a pasar aunque nada. nunca pase nada. Nunca va a Es de pasar presión nada. diplomática. Pero Hasta ahí funciona. llega la cosa. No, pero sí, Algo es algo, funciona. No estamos diciendo que no. Bien, una ONG del norte de Santander denunció que Juan Guaidó cruzó hacia Colombia en febrero de este año con ayuda de integrantes del grupo paramilitar conocido como Los Rastrojos. Estas fotografías, divulgadas por el director de la Fundación Progresar, Wilfredo Cañizares, serían la prueba de que Juan Guaidó recibió ayuda de Los Rastrojos para atravesar la frontera con Colombia y asistir al concierto Live Venezuela, realizado en febrero en norte de Santander. ¡Botó la gorra! ¡Vamos! ¡Botó la gorra! ¡Corriendo! ¡La gorra, Juan! ¡Fuerza! Bueno, ahí aparecen registrados alias El Menor, que era el segundo al mando del grupo Los Rastrojos, y alias El Brother, que era el responsable financiero. Estos dos criminales de altísimo nivel de peligrosidad, responsables de decenas de homicidios, de desapariciones, secuestros y descuartizamientos en Puerto Santander, están actualmente detenidos, pues ellos se entregaron a las autoridades después de una guerra interna que tenían al interior de Los Rastrojos. Cañizares explicó el recorrido que supuestamente hizo ese día el presidente interino de Venezuela. Es que él ingresó por el Guarumito venezolano, cruzaron el río La Grita, llegaron a Guaramito colombiano y hasta la cancha de fútbol del corregimiento de Agua Clara, el municipio de Cúcuta. Miren lo que tiene aquí, una pistola. Las fotografías fueron replicadas por el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, en su programa Con el Mazo Dando, para demostrar los presuntos planes de Colombia de agredir a Venezuela. Para que no vayan a decir que aquí estamos inventando, no. Albeiro Lobo, alias El Brother, jefe financiero de Los Rastrojos, con Juanito Alimaña. El director del Centro de Comunicación de Juan Guaidó, Alberto Rabel, dijo en diálogo con la W Radio que de haber sabido quiénes eran, Guaidó no se hubiera tomado las fotos. Bueno, Mauricio, ¿qué tan concluyentes se puede decir son estas fotografías como para acusar ahora a Juan Guaidó de algo ilegal? ¿Qué tan graves pueden llegar a ser? Paula, el espíritu del video que vimos ahora, ese que se toma en selfie, en modo selfie, una de las personas que rodeaba a Juan Guaidó, nos recuerda de cómo era el ambiente que se vivía cuando Juan Guaidó llegó a ese concierto, que era el superstar, habían dicho que no le iban a dejar salir de Venezuela, que Nicolás Maduro le prohibía la salida, que fuera de eso se iban a bloquear las fronteras. Verlo aparecer fue como una llegada efectivamente de una superestrella, que parece un comentario muy frívolo, pero que puede ir de la mano con que mucha gente se quería tomar fotos con él, empezando por los entusiastas que iban con el teléfono en mano ayudándolo o acompañándolo a cruzar el puente. Para mí la pregunta clave está en si efectivamente alias El Menor y alias El Brother, que dicho sea de paso, se entregaron posteriormente a la policía porque estaban siendo acosados por otros miembros de Los Rastrojos. Estos personajes ya están en manos de la policía, de las autoridades.
Esos dos personajes pudieron haberse tomado fotos con Juan Guaidó como se las tomó cualquier otra persona sin necesidad de haberlo hecho cruzar la frontera. Hay dos preguntas centrales. ¿Lo ayudaron a cruzar la frontera los paramilitares, sí o no? En este caso los rastrojos, sí o no. ¿O fue, como lo había dicho ya hace rato, un concejal, Juan Felipe Corzo, un concejal de Cúcuta, el que dijo, yo fui quien ayudó a cruzar la frontera a Juan Guaidó y yo fui quien lo llevó hasta allá y nunca nadie más intervino, solo la gente, mi propia gente, pero nadie de los rastrojos ni nadie ajeno? Si eso fue así, una foto se la pudo haber tomado cualquiera. Habrá que verificar si efectivamente lo que tiene alias el brother, porque creo que el otro es alias el menor, es un arma la que tiene en el cinto o si es un instrumento de otro estilo, un aparato de otro estilo. Para saber, pues uno se toma una foto de modo fan con cualquiera, pero si ese fan anda armado, pues las cosas ya son más complicadas. O si se termina demostrando que no fueron unas fotos de un par de fans, sino que fueron unas fotos de dos personas que efectivamente habían participado en el paso de la frontera. Ustedes ven que esta actitud festiva que estamos viendo acá da, primero, para no identificar gente rara alrededor de él, número uno, y segundo, para identificar que mucha gente estaba en ánimo festivo y cualquiera se toma foto con él. No creo que haya evidencia suficiente ni para un lado ni para el otro, ni para terminar diciendo que no participaron del paso de la frontera, ni para terminar diciendo que sí participaron del paso de la frontera. Y menos aún para decir Juan Guaidó sabía con quién se estaba metiendo. Ante empresarios del transporte de carga pesada, el presidente Iván Duque anunció que la vía al llano se abre en máximo 10 días. Sin embargo, fue claro en decir que solamente será por periodos de 6 horas y principalmente para los camiones. Y yo podría casi que decirles hoy a ustedes que nuestra meta como gobierno es que en los próximos 10 días o antes, es nuestra meta, tengamos abierto ese kilómetro 58 por lo menos 6 horas al día, principalmente orientado a darle el camino a este parque automotor de carga, porque hemos trabajado sin descanso y entendiendo la problemática. ¿Y cuándo vamos a aprender a respetar lo público? Miren esta historia, un mural en honor a las mujeres que montan bicicleta en Bogotá fue víctima de los vándalos. La pintura amaneció con grotescos grafitis que fueron condenados por el distrito. Las autoridades ahora pues alistan medidas en 6 puntos de las ciclorrutas que son inseguros para ellas. Así amaneció el mural, inspirado en las mujeres y pintado recientemente por colectivos femeninos que incentivan el uso de la bicicleta. Y esto manda un mensaje que es duro y es contundente, y es decirle a las mujeres, este espacio no es para ustedes y este espacio es violento. La obra está ubicada en la ciclorruta de la calle 26 con Avenida Boyacá, uno de los 6 puntos más inseguros para la movilidad de mujeres en bicicleta. El caso se dio precisamente cuando el distrito realizaba una caravana para lanzar el programa 50-50, que busca que la mitad de los 800.000 viajes diarios en cicla sean realizados por mujeres. De esos viajes, alrededor del 20% son hechos por mujeres. Entonces, estamos hablando de más o menos 160.000 viajes al día que se están haciendo por mujeres. En sitios como la calle 13 con Caracas, el Humedal Juan Amarillo y la avenida 68 con 80, las ciclistas son víctimas de acoso sexual. Va desde el grito a la pasada supremamente cerca con un grito, un piropo, va también a tocamientos indeseados. Hace no mucho una ciclista fue impulsada por un hombre que la agarró de las nalgas y la impulsó con el impulso de su moto. La iniciativa interpreta estos puntos de manera integral. Vamos a estar pintando algunos murales, vamos a estar mejorando la iluminación, vamos a estar trabajando también en presencia en las horas y en los momentos que han sido determinados como de mayor generación de percepción de inseguridad. Este año se han robado 5.090 bicicletas y el 15% de las víctimas han sido mujeres. Buenas noticias, las ventas en agosto se mantienen dinámicas, según FENALCO, gremio que agrupa a los comerciantes formales del país. Los consumidores aprovecharon las promociones del mes y el supuesto aumento de la inflación no afectó al comercio. Los distribuidores mayoristas informaron que las ventas de insumos agropecuarios, repuestos, accesorios para maquinaria y materiales para construcción fueron los renglones más dinámicos. El optimismo empresarial aumentó según la bitácora económica que elabora el gremio. Esto muestra también una tendencia de clima favorable para terminación del año. Es importante destacar que fueron muchos más sectores
los que en este comportamiento favorable se vieron reflejados en nuestra encuesta. Los alimentos y bebidas por un lado, igualmente calzado, confecciones, los vehículos siguen teniendo una tendencia al alza muy importante. Avianca informó que el 86,4% de los tenedores de bonos por 550 millones de dólares que se vencían en 2020 aceptaron ampliar la fecha del pago para 2023. Este hecho constituye un respaldo al programa de refinanciación de la deuda que estableció la aerolínea. Y según Adrián Hauser, el líder del equipo financiero de la holding, se demuestra la confianza de quienes tienen esos papeles y permite reducir los niveles de endeudamiento, aumentar los flujos de caja y optimizar la rentabilidad y eficiencia en la operación. Vamos con una noticia positiva y es lo que pasa con el ranking de las empresas. La noticia es que la empresa Brands, de que muestra las empresas de tecnología más valiosas del mundo, ubican a Apple en el primer lugar con 309.500 millones de dólares. Esta empresa sobrepasa al buscador más importante del mundo, que es Google, que ahora ocupa el segundo lugar con un valor estimado de 309.000 millones. Posteriormente se encuentran Microsoft y Facebook con un valor que marca los 251.200 millones y 159.000 millones de dólares respectivamente. Noticias de la tecnología. ¿Quieres estrenar Samsung con más beneficios? Ven a la Feria Tecno Claro y lleva Samsung Galaxy A80 por 24 cuotas de 145.983 pesos y recibe gratis pulsera Fit E y Battery Pack. Te esperamos desde el 5 al 15 de septiembre en el Centro Comercial Plaza Claro para que estrenes lo último en tecnología. El petróleo de referencia Brent se negoció en promedio a $60.40 el barril. La libra café colombiano cerró en Nueva York a $1.03. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia aumentó 0,12% a 1.587 unidades. La tasa representativa del mercado para mañana es de 3.359 pesos con 20 centavos. El euro se comercializa en promedio a 3.713 pesos con 40 centavos. Las cifras son los 105,6 billones de pesos que suman los recaudos de la DIAN en los 8 primeros meses del año. Representa un aumento del 10,5% frente al mismo ciclo de 2018. Bueno, a esta hora queremos hablar con ustedes de celebraciones y de conmemoraciones, también hablar de historia. Por eso hoy nos acompaña aquí en nuestro set de Red Más Noticias Patricia Galeana, ella es la embajadora de México en Colombia, porque ese país celebra la próxima semana sus 209 años de independencia. Embajadora, buenas noches y bienvenida. Qué gusto tenerla con nosotros. Buenas noches, me da muchísimo gusto de estar con su público y con ustedes. Bueno, esa conmemoración va a ser este lunes, el 16 de septiembre. ¿Cómo vamos a celebrar primero que todo desde Colombia? Bueno, vamos a hacer muchísimas celebraciones. Las celebraciones empiezan, de hecho, este viernes, porque pues propuse a mis colegas de Centroamérica que, estando Colombia celebrando el bicentenario de la consumación de su independencia, hiciéramos un acto especial y va a ser una ofrenda a los mártires de la independencia en el obelisco, pues en su homenaje. Entonces, ese día empezarán las celebraciones y habrá también las celebraciones pues de las independencias centroamericanas. Después, en efecto, habrán varias actividades. Una va a ser sobre la independencia también el domingo en el Fondo de Cultura Económica, el Centro Cultural Gabriel García Márquez. Es bellísimo. Con toda la comunidad mexicana. Y después, con el cuerpo diplomático, nos vamos a reunir en las oficinas de Claro. Quisimos hacer nuestra fiesta pues, en esta empresa que para México es un orgullo. Señora embajadora, ¿cómo encuentra usted ese clic que hay cultural tan grande entre Colombia y México? Nosotros, por lo menos yo, crecí de la mano de la cultura mexicana, claro, con el Chavo, con la música, con los mariachis, con la comida. Son dos culturas tan hermanas. ¿Por qué esta celebración es más importante que las otras? Pues precisamente por esta fraternidad que se da. Hay que recordar que cuando nacimos a la vida independiente éramos vecinos. Ah, sí. Sí, y que, bueno, pues el primer país que reconoce la independencia de México es Colombia,
porque ustedes consuman su independencia un poco antes que nosotros. Y el primer tratado internacional que firman México y Colombia es el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua. Y yo les digo a tanto, bueno, tuve oportunidad ya de platicar con el presidente Duque, con el canciller Holmes, y bueno, pues este tratado nunca fue denunciado, por lo tanto debemos de continuar en esta fraternidad. Y hay muchas cosas que los mexicanos recordamos de esta gran relación entre nuestros pueblos, que es en el momento más difícil de nuestra historia, en el siglo XIX, cuando un expresidente colombiano, José María Melo, fue a luchar del lado de los liberales, murió allá en batalla, en Chiapas, en donde le hemos erigido un monumento en su honor. Y después, en el momento también más difícil, cuando pues, los ejércitos de Francia, que en ese momento era el ejército más poderoso del mundo, estaban pues, luchando en contra de la resistencia republicana, el Congreso de Colombia declaró que Benito Juárez merecía el bien de la América. Este fue una muestra de esta fraternidad y de este apoyo que los mexicanos nunca olvidamos. Señora embajadora, sociólogos, politólogos, internacionalistas han señalado muchas veces que México tiene un espíritu tan nacionalista, en gran medida porque le toca estar allí pues, en un vecindario donde hay fuertes potencias y fuertes culturas expansivas. Sí. Ese nacionalismo se refleja en las celebraciones de independencia, pero usted ha vivido también la celebración de independencia en Colombia, en particular este bicentenario. ¿En qué se parecen, pero sobre todo, en qué se diferencian los dos tipos de celebración de los dos pueblos? Bueno, es difícil decir, a ver, justo me da oportunidad para invitarles porque vamos a hacer 2 mesas sobre este tema. Ah, no me diga, vea, y no lo teníamos preparado. Ah, bueno, no habíamos hablado antes, no nos pusimos de acuerdo. Y es que precisamente es importante ver las convergencias y las divergencias. Entonces vamos a tener una mesa con los colegas de la Academia Colombiana de la Historia el próximo martes 17 a las 4 de la tarde y desde luego está abierto a todo el público que nos quiera acompañar para ver estas diferencias, y otra sesión va a ser en el Fondo de Cultura Económica el miércoles a las 5 de la tarde. Y bueno, hay diferencias importantes. Allá se da un movimiento, digamos, social, porque Miguel Hidalgo, que es el que lo encabeza, era un cura de pueblo del bajo clero que llama a todos los habitantes a unirse a la lucha, a abolir la esclavitud, a suprimir las castas, y entonces es la población entera la que se moviliza detrás de Hidalgo. Eso no le gustaba mucho a Allende, que era militar y que era su compañero y el que lo había invitado para que se sumara a la causa independentista. Entonces el proceso es muy distinto, porque aquí, bueno, pues Bolívar es una persona que tiene un genio militar y político, y desde luego toda su idea de integración es fundamental, pero entonces aquí van a tener otro tipo de estrategia, una estrategia pues más de un genio militar. Y allá en México, en esta primera etapa, pues es un movimiento popular que, no obstante esto, pues va tomando varias ciudades. Entonces, todo eso es lo que vamos a ver, las diferencias en la estrategia, en los contingentes, y bueno, aquí, por qué se logró en 9 años concluir la guerra. En México fue hasta 11 años, y después hubo 15 años más de negociación diplomática con un intento de reconquista fallido. Entonces fueron procesos similares, pero que también tienen sus diferencias como estas que estoy comentando. Entonces, los festejos pues son diferentes también. Allá en México, y aquí lo vamos a hacer desde luego en estos días, recordamos el grito de Hidalgo
hablamos del grito de independencia. Ustedes también tienen un grito con el tema del florero, o sea, ya estuve desde luego visitando el Museo del Florero y demás, pero allá el tema es diferente también porque desde un principio Hidalgo habla de que marchen todos como americanos y que no haya diferencia de clases ni de origen étnico. Qué interesante. Embajadora, ¿qué es lo más mexicano que tenemos los colombianos y qué es lo más colombiano que tienen los mexicanos? Pues yo creo que lo más mexicano que tienen los colombianos es que les encantan los mariachis. Sí. Y a nosotros, bueno, a nosotros la cumbia. ¡Epa! No me digas. Claro, Sí. bailar la cumbia, bueno, pues es fundamental. O sea, es que no puede uno oír una cumbia y dejar de bailar. Bueno, muy bien. Pues qué placer y qué buena charla hemos tenido la oportunidad de entablar hoy con la embajadora de México en Colombia, la señora Patricia Galeana. Muchísimas gracias por acompañarnos, felicitaciones por esa independencia y nos unimos desde ya a todos esos festejos porque sí nos damos hoy cuenta que somos de países muy cercanos. Habrá mariachis, ¿no? Claro, no podían faltar, imagínense. Y también habrá, bueno, esto yo no lo bebo, pero yo sé que a mucha gente le gusta tequila. Tequilita. Bueno, muy bien, pues están todas y todos invitados. Muchas gracias, buenas noches.